Buenas tardes a todas las personas que nos acompañáis hoy. Buenos días para los que estáis al otro lado del charco. Mi nombre es Marta Mújica, como me ha presentado Santos, y hoy os doy la bienvenida un poco más formalmente como directora de la Fundación Fernando González Bernaldez y coordinadora de Europarc España. Aunque yo creo que todos los que estáis al otro lado en las pantallitas ya sois conscientes de ello, este máster es un proyecto vital de algún modo para muchas personas que desde hace pues, más de 20 años estamos embarcados en intentar contribuir a mejorar el papel de las áreas protegidas para el conjunto de la sociedad. La fundación, que lleva el nombre del ecólogo, el pionero en la ecología terrestre en España, el profesor González Bernaldez, la fundación se creó en el año 96 precisamente para seguir desarrollando las ideas y las propuestas de este profesor que murió antes de cumplir 60 años y que realmente con una perspectiva en el tiempo, pues cada vez valoramos más la lucidez de sus propuestas, que siguen siendo muy válidas en 30 años después, ¿no? La peculiaridad de la Fundación también está en esta alianza estratégica con Europarc España. Europarc es un foro profesional que se creó un poco antes que la Fundación, se creó en el año 93. Estamos celebrando este año el 30 aniversario de Europarc España. Se creó en un momento en el que no existía todavía ni siquiera un Ministerio de Medio Ambiente, en el que se estaban desarrollando muchas políticas derivadas de lo que se cuajó en el año 92, ¿no? Con el convenio de Río, en fin, tantas políticas que se han ido desarrollando a lo largo de estos años. Esta alianza estratégica entre la Fundación y Europarc tiene un fruto muy concreto, que es este máster del que estamos tan orgullosos, que siempre supone un reto, cada edición, siempre las personas que participáis, pues sois fantásticas y este año seguro que también va a ser así. Aprendemos mucho unos de otros entre profesores y participantes. Siempre es súper enriquecedor la visión de tantas personas con tanta diversidad de formación y de bagaje profesional y personal. Así que ya no hablamos de retos futuros, hablamos de retos actuales. Cuando hablamos de espacios protegidos ya no solo son las herramientas para la conservación de la naturaleza, que ese es su principal o fue su principal origen, sino que hablamos de mucho más en el territorio y con la sociedad. También desde el ámbito europeo formamos parte de la Federación Europarc, que este año cumple 50 años, más historia todavía, más años para mirar atrás lecciones aprendidas y valorar los retos actuales, ¿no? Em, entonces, el máster es realmente una oportunidad fantástica para parar un poco, reflexionar, discutir, compartir lo que desde el ámbito de la gestión y desde el ámbito de la investigación podemos hacer para mejorar el papel que cumplen estas porciones del territorio, que no pueden ser islas, que son parte de un conjunto, de un territorio, de una sociedad donde hay muchas tensiones en el uso de ese territorio y en este contexto que vivimos actualmente, ¿no? De cambio global, tenemos mucha creatividad que poner sobre la mesa. Eh, no solo necesitamos conocimientos científicos y habilidades técnicas, sino que necesitamos también buscar nuevas formas de hacer las cosas que no se enseñan normalmente en las entidades formales, ¿no? Así que os doy las gracias a todas las personas que estáis hoy con nosotros en esta apertura de esta nueva edición 2023 y para abrir boca en esta reflexión, en este camino que se ha hecho en todos estos años y qué problemáticas y qué soluciones podemos dar a lo que tenemos encima, pues yo creo que es fantástico tener la oportunidad de escuchar esta tarde a Javier Sánchez, nuestro conferenciante de hoy. Javier es una persona pues con
un bagaje importante en la gestión, con una visión amplia de qué deben ser las áreas protegidas y no le voy a pisar nada de lo que él vaya a decir, solamente voy a anunciar el título que de forma muy sugerente nos propuso, ¿no? Esta importancia de forjar alianzas para mejorar la gestión de las áreas protegidas. Javier es ingeniero de montes, es montañero de verdad, escalador eh, y muy buena persona. Y te agradecemos mucho que nos acompañes esta tarde, Javier. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Buenas tardes. No sé si me escucháis bien. Sí, te escuchamos bien, Javier. Para los demás, aclarar que Javier aparece bajo el seudónimo ENSN, pero es Javier Sánchez. Sí. Dale, Vale. dale. Pues, si me permite el programa, compartir pantalla. Lo estamos viendo ya. Sí. Lo estamos viendo. Si lo puedes poner en ver pantalla completa. Sí, voy a intentarlo ahora. Vamos a ver. Ahora sí. Sí, ahora lo vemos en Vale. pantalla completa perfectamente. Bueno, pues nada, oye, muchas gracias. Es un placer para mí estar entre amigos, entre compañeros, en la lucha, en la tarea absolutamente privilegiada de conservar la naturaleza, de gestionar áreas protegidas. Gracias Marta, Santos, María, gracias a la Fundación y a Europark. Y bueno, he tenido la inmensa fortuna de dedicar la mayor parte de mi vida profesional a la gestión de áreas protegidas, pues ya más de 30 años, me parece mentira. Ahora contemplar finales de los 80, cuando en la región en la que he nacido y en la que trabajo, Andalucía, pues se forjó una ley de protección de la naturaleza, de protección de espacios absolutamente pionera, y tuve pues, la inmensa fortuna de empezar a gestionar un área maravillosa como es el Parque Natural de los Alcornocales, entre Cádiz y Málaga. Luego estuve un año como responsable del Servicio de Conservación de la Naturaleza de Andalucía, en los servicios centrales de la Consejería de Medio Ambiente. Y bueno, al año de estar allí, pues, y con la declaración del Parque Nacional de Sierra Nevada, pues he tenido la inmensa fortuna de poder trabajar en un espacio como Sierra Nevada durante 20 años, asumiendo la responsabilidad de la dirección y de unir pasión y profesión, lo cual realmente es algo, una suerte para toda persona, y me siento agradecido a la vida por ello, ¿no? En fin, estoy hoy aquí contemplando desde este balcón ya de décadas de trabajo, pues seguramente la ilusión de muchos de vosotros que brilla en los ojos por dedicaros y por aportar vuestro granito de arena a este espacio absolutamente cambiante, como comentaba Marta, a esta sociedad compleja en la que nos desenvolvemos y en la que las áreas protegidas tienen una enorme responsabilidad y pueden cumplir unas funciones absolutamente imprescindibles para nuestro presente y para nuestro futuro. Lo han hecho durante muchos años y lo van a hacer aún más en el futuro. En este mundo cambiante voy a empezar hablando de una paradoja que es la que se refiere al Half Dome. Muchos de vosotros seguramente habéis tenido la posibilidad de conocer
el Parque Nacional de Yosemite, en la Sierra Nevada de California, o habéis leído y habréis visto seguramente imágenes absolutamente prodigiosas de este espacio natural, ¿no? Pues esta cúpula o media cúpula, cortada a pico hacia el oeste, hacia el Valle Central, que se llama Half Dome, encierra tras de sí algunos mensajes interesantes para empezar la charla de esta tarde, ¿no? En este entorno se produjo en el año 2003 un hecho absolutamente relevante, ¿no? El pionero conservacionista John Muir tuvo la posibilidad de conducir al entonces presidente Theodore Roosevelt por Yosemite durante 3 días. Esta imagen de los dos en el Glacier Point es absolutamente simbólica. En este viaje logró convencer John Muir al presidente Roosevelt sobre la preservación de un valle amenazado por un proyecto que iba a hacerse realidad de forma inmediata para construir una presa que iba a inundar miles de hectáreas del corazón salvaje de la Sierra Nevada de California. John Muir fue cofundador de una de las entidades pioneras en la conservación de áreas protegidas, el Sierra Club de Estados Unidos, que hoy día sigue siendo una entidad puntera en lo que concierne a la conservación de la naturaleza en cuanto a las áreas protegidas, y entre cuyas visiones y misión pues se encontraba realmente no solamente el explorar, el disfrutar y proteger estos lugares, sino promover el uso responsable de la tierra, de los ecosistemas y educar a la sociedad en la medida de lo posible. El Sierra Club construyó, para poder facilitar el acceso a la cumbre del Half Dome, bueno, lo que hoy día denominaríamos una especie de vía ferrata, un cable, porque los últimos metros eran muy escarpados sobre granito liso, de tal manera que pudiera, en esa misión de facilitar, de divulgar, de dar a conocer, pues permitir el acceso hasta la misma cumbre a las personas no habituadas con la escalada. Después de décadas de gestión, ese cable, que en su momento era utilizado, pues imaginaros, por pocas personas, pues en los últimos años se generó muchísima controversia alrededor del uso y problemas muy graves que la administración del parque pues trató de hacerle frente, problemas vinculados no solamente a la degradación de la naturaleza, sino, en fin, a desvirtuar un entorno como el de esta cumbre en pleno corazón del Parque Nacional, y problemas también vinculados al tipo de experiencia que tenían los visitantes, a la seguridad. En fin, más de 1000 personas al día ascendían por el cable hasta la cumbre del Half Dome, y la administración del parque, en su política de gestión, decidió, habida cuenta de la preocupación que le generaba estos problemas, abordar de lleno una posible regulación, haciéndose una pregunta muy sencilla, pero de muy difícil respuesta. ¿Cuántos son demasiados? En un sendero, en una ruta como esta, en pleno wilderness, en plena naturaleza salvaje como la del Parque Nacional de Yosemite. Bueno, empezó a forjar alianzas con técnicos y científicos para ver cómo abordar el problema. Empezó a forjar alianzas con los grupos conservacionistas, con deportistas, y en un periodo de 2 años, con un ensayo experimental de regulación, con encuestas,
en las que estudiaban la sensación de masificación, la sensación de seguridad, el tipo de experiencia que tenían los visitantes, diseñaron finalmente una regulación no sé por qué no pasa ahora mismo la pantalla. A ver, ahora. Diseñaron una regulación no exenta de controversia después de analizar las distintas opciones posibles, ¿no? Desde la retirada de los cables de cualquier ayuda para poder llegar hasta la cumbre, hasta la posibilidad de establecer un cupo máximo de personas día para poder llegar a realizar esta ruta. El caso es que hoy día, y aunque a algunos os pueda parecer mentira, para poder subir al Half Dome con esa regulación establecida, hay que participar en un sorteo en el que uno se inscribe durante los meses de invierno y en el mes de febrero o marzo aparece el resultado y si eres agraciado puedes ser una de las personas afortunadas que en un determinado día de verano por el que tú has solicitado ese permiso puedes llegar a desarrollar esta actividad. En fin, la verdad es que no deja de ser paradójico efectivamente que en estas circunstancias aquellos pioneros que salvaron de Yosemite de una presa que iba a arruinar buena parte del corazón de la montaña, pues crearan en su día esta vía ferrata y finalmente hubiera que llegar a una regulación para poder participar en un sorteo y llegar hasta la cumbre del Half Dome. En fin, estamos en plena era del cambio. En este planeta la norma es el cambio, pero realmente la velocidad de estos cambios, las interacciones, las incertidumbres, en este contexto de cambio global, pues nos superan en muchos aspectos y hace falta, como os decía Marta, mucha creatividad, mucha ilusión y mucho impulso para poder afrontarlo. Y hablamos no solamente de cambio climático, hablamos de cambio de uso del suelo, en fin, y de una realidad demográfica que nos va a llevar a 9.000 millones de personas en el planeta a mitad de este siglo y con necesidades cada vez más relevantes en alimentación, transporte, calefacción, en fin. El caso es que, como bien dicen muchos científicos, estamos en una nueva era, en una nueva etapa de la historia de la Tierra, que podemos denominar antropoceno, y en la que las áreas protegidas pueden realmente aportar mucho en eso que en el último Congreso Mundial de Parques, que se celebró en Sydney en 2014, se vino a reseñar como inspirar soluciones. Ese inspirando soluciones del lema del Congreso de Sydney no solamente nos hace ver que dentro de las áreas protegidas tenemos unas posibilidades que seguramente en recursos humanos, en la concentración de voluntades, incluso en fin, en recursos económicos, aunque siempre puedan ser limitados, posibilidades de abordar problemas o soluciones de problemas que les afectan a las propias áreas protegidas, sino que realmente esos ensayos, esos resultados pueden realmente ser extrapolables, pueden inspirar
soluciones para otros lugares muy distantes, ¿no? Y esto enlaza con en fin, una manera de abordar la gestión de las áreas protegidas, de justificar su propia existencia, bueno, que no deja de ser utilitarista, una visión utilitarista, frente a la que siempre se ha tenido vinculada a la ética, obviamente, pero el caso es que los servicios que proporciona a la sociedad un ecosistema, un área, un territorio con buena salud, son absolutamente imprescindibles y justifican con mucho el tener visiones de largo plazo y el buscar realmente el interés general. En ese sentido, casi si hacemos un recorrido de la concepción de áreas protegidas desde el convenio de Río del 92 a definiciones de la UICN de principios del 21 o del siglo XXI, hasta este Congreso Mundial de Parques de 2014, realmente podemos decir que bueno, son áreas protegidas, pero son áreas protectoras y que, como se decía en Sydney, realmente las protegemos, bueno, por muchas razones, pero entre otras porque también nos protegen a nosotros, ¿no? En 150 años, desde la declaración de Yellowstone, hablamos de más de 20 millones de kilómetros cuadrados. Es verdad que tienen ya un recorrido, que tienen un pasado, pero por esa visión que trato de explicar o de inspirar soluciones, realmente podemos decir que ante todo y con todo son promesas de futuro, ¿no? Modelos de compromiso, de responsabilidad, que buscan visiones a largo plazo, visiones realmente de futuro, y el interés general, el bien común, frente a los intereses particulares de unos pocos. Y en ese sentido, y en el contexto de la Agenda 2030, son realmente imprescindibles para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible marcados por Naciones Unidas. Si hacemos un recorrido sintético y bueno, con cierta perspectiva, pues podríamos decir que en esa evolución de las áreas protegidas en estos 150 años, pues hemos pasado de ese revelar la maravilla de la creación de la carta que los exploradores que descubrieron Yellowstone dirigieron al presidente de los Estados Unidos, a la necesidad de conservar en plena transformación y desarrollo industrial y urbano tierras absolutamente acosadas, a una visión más general, con una matriz territorial en la que se incardinan las áreas protegidas, necesitando buscar soluciones para adaptarnos a los impactos del cambio global. Finalmente, y en esa misma línea, no solamente mejorar la resistencia, la resiliencia de nuestros ecosistemas, sino diseñar mecanismos, herramientas, trabajos de gestión que protejan los servicios de los ecosistemas, ¿no? Como decía antes, realmente, bueno, quienes hemos tenido responsabilidad en la gestión de áreas protegidas, bueno, nos quejamos por la falta de recursos humanos, por la necesidad de más inversiones, pero en un contexto mucho más amplio no podemos dejar de reconocer que en torno a las áreas
protegidas, algunas de ellas absolutamente simbólicas, señeras para nuestra sociedad. Pues hay una confluencia de técnicos, de equipos de gestión, de equipos de investigadores que trabajan en el entorno, de órganos de participación diseñados desde su creación, de grupos de trabajo sostenibles, una mínima asignación presupuestaria singularizada, planes anuales de inversión, en fin, eso supone una enorme responsabilidad porque realmente en nuestras manos está poder alumbrar dinámicas de trabajo, mecanismos de gestión que sean realmente útiles para el conjunto del territorio, para el conjunto de la sociedad. A ello se une también un diseño y un recorrido normativo específico y la posibilidad de integrar normativa sectorial que es absolutamente importante. En fin, una persona muy conocida, muy querida por todos nosotros, que además tuvo un papel muy importante en Europark, no hace demasiado tiempo, me decía en una conversación cercana, dice, bueno, nuestro papel realmente tiene que centrarse en ambientalizar al prójimo, ¿no? Hablo de Hermelindo Castro, bueno, que sé que está pasando por unos momentos difíciles y al que quiero de alguna manera homenajear en esta charla. Bueno, quizás en esta línea de forjar alianzas para mejorar la gestión de áreas protegidas, podríamos tener muchas referencias, fijarnos en muchas líneas de trabajo, pero me voy a centrar, si me lo permitís, en 3 puntos que creo que son absolutamente trascendentes y que tienen una enorme vigencia en nuestros días, ¿no? Por una parte, el cómo hacer frente a los impactos del cambio global y cómo proteger los servicios ecológicos, ecosistémicos, cómo organizar esa dinámica de afluencia creciente de visitantes y de diversificación de actividades que está preocupando a muchos espacios protegidos o a muchas zonas de espacios protegidos, en donde la demanda, quizás por esta sociedad en la que la información circula a velocidad de vértigo y de una manera sorprendente a veces. Y por último, bueno, hablar de cómo realmente promover un desarrollo económico equilibrado y que el espacio protegido sea un factor realmente de diferenciación y de integración. Si hablamos de cambio global, pues hace ya más o casi 20 años que David Welch utilizó un acrónimo para responder a esa interrogante de cómo actuar, ¿no?, frente al cambio global en la gestión de áreas protegidas, ¿no? Concienciación, predicar con el ejemplo, gestión activa de los ecosistemas, investigación, seguimiento, el acrónimo ALAM. Ha tenido reflejo en numerosos trabajos absolutamente trascendentes, tanto de UICN como de muchísimas administraciones de parques en países de todos los continentes, ¿no? Y creo, por mi experiencia de estos 30 años, que la conexión, la interfaz, el abordar estos problemas crecientes y con tanta incertidumbre no puede hacerse sin la imprescindible conexión entre científicos y gestores. La toma de decisiones es responsabilidad de los gestores del territorio, pero necesitan
de esa conexión continua, de ese hacer camino al andar de la mano de los científicos si queremos realmente estar a la altura de los desafíos que afrontamos, ¿no? Perseguimos, por supuesto, detectar las señales de cambio, si es posible con anticipación, disponer de datos útiles para esa toma de decisiones y ensayar a veces líneas de trabajo, métodos que realmente sean útiles para esa protección de los ecosistemas y de sus servicios ambientales, ¿no? En ese sentido, el diseñar programas de seguimiento, sistemas de información y el elaborar proyectos experimentales que nos permitan realmente construir capacidad de adaptación no pueden, no tienen ningún sentido si no lo hacemos de la mano de los técnicos, de los científicos, de los gestores, de los investigadores. Y en ese sentido, las áreas protegidas no solamente son observatorios, ¿no? Hablamos de observatorios de cambio, sino que tienen que ser algo más. Buscamos proyectos experimentales con esa concepción de laboratorio, de ensayo, que nos permitan realmente conseguir mecanismos de adaptación y la protección de los ecosistemas para afrontar este que es uno de los mayores desafíos que tiene nuestro planeta en la actualidad y que realmente por todo esto que he comentado, si no somos capaces en las áreas protegidas donde confluyen todos estos recursos, todos estos intereses, esa visión y ese carácter simbólico para nuestra sociedad, de muchas de ellas, pues si no somos capaces de realmente de ir encontrando soluciones que puedan ser extrapolables al resto del territorio, no lo vamos a hacer, no se va a ser capaz de desarrollarlo en ningún otro lugar. De esto no me cabe la menor duda. Así que tenemos no solamente ilusión por trabajar en estos lugares, sino que tenemos una gran responsabilidad en estas funciones de gestión de áreas protegidas, ¿no? En ese sentido, bueno, el trabajo que tuve la fortuna de impulsar en Sierra Nevada junto con un equipo de técnicos y científicos absolutamente extraordinario, pues nos ha permitido tener una información muy importante, nos permitió tener una información muy importante que alumbró las medidas de gestión, la toma de decisiones, con un programa de seguimiento en el que, bueno, no solamente se incluían variables vinculadas a los sistemas acuáticos, a la criosfera, a la atmósfera, al clima, sino que además se incorporaba seguimiento de la eficacia de las medidas de gestión que se iban tomando pues, sobre la marcha, ¿no? Medidas de gestión con proyectos diseñados conjuntamente por científicos, por técnicos, para conservar formaciones vegetales vulnerables, de nevarales, sabinares, de alta montaña, robledales, para naturalizar y diversificar masas forestales de repoblación, que en muchos lugares de nuestro país y aquí en Sierra Nevada pues han jugado y juegan un papel muy importante y que tenemos que ayudar a que evolucionen. Con la restauración de sistemas naturales degradados, pues, por ejemplo, por áreas incendiadas, haciendo de la necesidad virtud y buscando con esos proyectos experimentales pues, técnicas que realmente que nos permitieran abordar una nueva concepción del monte, un nuevo monte en el siglo XXI en algunas de estas laderas que desafortunadamente fueron pasto de las llamas, con la restauración y adaptación de sistemas fluviales o, por ejemplo,
con la conservación de las acequias que en esta zona del sur de España, en la penibética, juegan un papel esencial, ¿no? Hablamos no solamente de elementos que son capaces de transportar el agua en un momento de deshielo, de grandes caudales por los ríos y distribuirlas por las laderas, creando un mosaico de espacios agrícolas, forestales, ganaderos, sino que además en una estrategia realmente de adaptación al cambio climático que encierra muchísima sabiduría tradicional, pues son capaces de darle lentitud al ciclo hidrológico por ese juego de rezumes, de infiltraciones tan absolutamente sorprendentes que permiten que ese agua de deshielo que fluye en cantidades importantes rápidamente pueda tener un recorrido por los acuíferos y ir liberándose lentamente con periodos de retardo de hasta 2 y 3 meses. En fin, todo eso se fue investigando, se fueron tomando decisiones de la mano de científicos de la Universidad de Granada, de Almería, de científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Y bueno, fueron momentos absolutamente ilusionantes y vibrantes, ¿no? Para los que trabajamos en un espacio como el de Sierra Nevada. Así que, bueno, realmente hablamos de observatorio a laboratorio, de ese paso para ensayar proyectos de adaptación, pero en ese paso podríamos dar una derivada más, ¿no? Una vuelta más para perfeccionarlo, ¿no? Para ser más ambiciosos, ¿no? Que es el pasar de adaptación para facilitar la conservación de hábitats y especies a ensayar realmente estrategias de trabajo que nos permitieran mantener los servicios de esos ecosistemas. Y en ese sentido, esta conexión, estas alianzas entre científicos y gestores, pues tuvo un hijo absolutamente maravilloso, que fue la puesta en marcha y la coordinación de un proyecto europeo, LIFE, el primer LIFE realmente en la línea de acción por el clima, que se desarrolló durante más de 5 años y que nos permitió realmente abordar ese salto para ser laboratorio de protección de los servicios de los ecosistemas, trabajando en el ensayo de medidas de gestión pues, vinculados a las acequias, a los pinares de repoblación, algunas formaciones vulnerables, tanto en Sierra Nevada como aprovechando ese increíble gradiente ecológico de Andalucía, como en Cabo de Gata, espacio semiárido junto al mar Mediterráneo en el este de la comunidad autónoma, y Doñana, espacio señero de humedales de nuestro país y de Europa. Así que servicios ecosistémicos, cambio climático, gestión adaptativa fueron los 3 grandes pilares de este proyecto, que no solamente sirvió para reforzar esas alianzas entre científicos y gestores, sino para pasar, como también decía nuestro amigo y maestro Hermelindo Castro, para pasar del diálogo al triálogo, uniendo pues, a agricultores, a comunidades de regantes, ayuntamientos en esta línea de trabajo tan importante. El proyecto ha sido un éxito, ha tenido unos equipos de trabajo absolutamente formidables y ha permitido realmente dar referencias, yo creo que absolutamente pioneras, para la prevención de
del deterioro de masas forestales, para fomentar la biodiversidad, para mejorar algunas líneas de gestión, afinándolas de tal manera que realmente se pudieran maximizar los servicios que ofrecen los ecosistemas de estos espacios naturales a la sociedad. El segundo punto al que me quería referir esta tarde tiene que ver con esa referencia que hemos puesto al principio sobre la paradoja del Jartón, ¿no? Realmente cómo abordar esa afluencia creciente de visitantes, la diversificación de actividades de uso público, deportivas, turísticas, recreativas, que tanto nos preocupa en muchos espacios, en algunas zonas de muchos espacios protegidos, ¿no? Y hablamos ya no solamente evidentemente de senderismo, de escalada, de montañismo, de rafting, de bicicletas, con las nuevas bicicletas eléctricas, de carreras, de pruebas, de eventos deportivos, en fin. Dentro de las funciones de las áreas protegidas, evidentemente está el facilitar el uso y disfrute, siempre supeditado realmente a la conservación de sus valores, ¿no? Pero es como lograr un equilibrio entre en fin, esa afluencia creciente de visitantes, ese número de disciplinas tan distintas que hoy día se visualizan en muchas de estas áreas protegidas, es algo absolutamente crucial para muchos de estos territorios, ¿no? Porque realmente estamos detectando afecciones sobre el medio, afecciones sobre la calidad de visita, algo que no podemos pasar por alto, y la necesidad de desarrollar sistemas de información y seguimiento que sean útiles, ¿no? Hablamos de que no solamente es importante cuando hablamos del efecto de cualquier especie sobre el medio, del número de individuos, sino hablamos también del impacto medio por individuo, es decir, que hay una vertiente que no podemos obviar de educación, de cambio de pautas de comportamiento, a las que me referiré con más detalle un poco más adelante, ¿no? Todo esto se complica aún más cuando en el entorno puede haber infraestructuras como este teleférico al pie del cono somital del Teide, ¿no? Que realmente introduce un vector de cambio importantísimo y que existen de una manera u otra en muchos espacios, ¿no? Bien sea carreteras, remontes, en fin. El caso es que hay determinadas áreas protegidas y espacios que, bueno, no son como antes y que pagan un elevadísimo precio por ser lo que son, por tener esa elevadísima demanda, por estar en primera línea de información en redes. En fin, la problemática que se afronta de un calado importante. Y recuerdo cómo hace ya más de 5 años que se celebró el Año Internacional del Turismo Sostenible, declarado por la Organización Mundial del Turismo, por Naciones Unidas, con el lema de viajar, disfrutar, respetar. Y claro, las preguntas que nos asaltan inmediatamente, tanto colectiva como individualmente, son obvias, ¿no? Bueno, ¿cómo queremos disfrutar realmente, no? ¿O qué estamos dispuestos a hacer realmente por respetarnos? En fin, hay muchas áreas protegidas y, bueno, vinculación por la montaña, como decía antes Marta, me hace referir también a cimas singulares, picos emblemáticos, los más altos de cordilleras, países o regiones, con
gran afluencia de personas con grandes demandas de actividades y que realmente nos encierran en esta encrucijada en la que estamos, encierran preguntas, incertidumbres pues, muy relevantes a futuro, ¿no? ¿Qué destino queremos para estas áreas protegidas, para estas montañas, ¿no? Y de la imagen anterior en la inmensa, grandiosa cordillera de Alaska, a esta imagen que algunos de vosotros, muchos conoceréis, que se hizo viral hace un par de años en el entorno de la cumbre más alta de la Tierra. Estamos a casi 8.700 metros en esta imagen, muy próximo ya a la cumbre del Everest, con esta ventana de buen tiempo que propició, como desgraciadamente sucede en algunas primaveras, en esta fila interminable, esta cola terrible de personas ansiosas de llegar a la cumbre, unos, otros que vuelven y que no pueden pasar por el escalón de Hillary, por algunos espacios en donde realmente hay dificultades y en donde llegó a haber muertos por problemas acontecidos, por cuestiones físicas, médicas, por problemas de oxígeno, en fin, bueno, una circunstancia realmente terrible, ¿no? Y eso nos lleva a la dicotomía realmente bueno, cómo hacer frente a esas ansias de libertad que nos mueve a ir a estas áreas protegidas, a estos picos, frente a la realidad de la regulación que se va imponiendo en muchos de ellos, como en el Half Dome, porque realmente tenemos que procurar una visión a largo plazo que conserve mínimamente esta naturaleza absolutamente excepcional, ¿no? Estos lugares tan grandiosos. Así que en nuestra responsabilidad colectiva, individual, está frenar la degradación natural, impedir la degradación cultural, evitar el deterioro de la experiencia personal, que no es algo baladí, ¿no? Cuando uno llega a un área protegida, pues buscando naturaleza, soledad, disposición natural de los elementos, el encuentro personal con el aire limpio, con los ríos, con los pájaros. En fin, el deterioro de la experiencia personal es algo también muy a tener en cuenta y que forma parte además de los estudios de capacidad de acogida. Incluso a largo plazo el prevenir los efectos negativos sobre la socioeconomía, porque como bien analizaba Doug Whitaker en 2017 en una cumbre, en una reunión de Sustainable Summits, de cumbres sostenibles, pues cuando analizamos el número de personas en el tiempo, a lo largo del tiempo, en algunos de estos espacios, en algunas de estas montañas, pues podemos ver cómo desde el descubrimiento a la emergencia, a la consolidación y al uso comercial, esa curva va creciendo cada vez con más pendiente y llega un momento en el que si no realmente tomamos medidas para gestionar adecuadamente estas circunstancias, para rejuvenecer el recurso, la actividad, realmente llegamos a la saturación y al declive no solamente ambiental, sino al económico. Es decir, que nos falta realmente el sentido de futuro para hacer viable esta actividad, ¿no? Hay muchas maneras de abordar la regulación con métodos directos, indirectos, con cupos, asignaciones, distribuciones, o indirectamente a través de
de la disposición y el uso de algunas infraestructuras, sean aparcamientos, sean refugios, sean zonas de acampada, sean carreteras. El concepto de capacidad de acogida es algo absolutamente asentado ya en la gestión de muchas de las áreas protegidas, ¿no? Y seguro que lo vais a ver a lo largo del máster, ¿no? Pero es un concepto muy complejo que depende de numerosos factores y que requiere de una evaluación continua y en donde, bueno, como decía antes, no podemos fijarnos solo en números mágicos, sino hay que analizar otro tipo de estrategia o inciden otros tipos de estrategias vinculadas al comportamiento y a las pautas de los visitantes, de los usuarios, ¿no? En este sentido, es absolutamente esencial el generar estrategias que puedan conectar a los gestores de áreas protegidas con los empresarios del sector, con los usuarios, sean asociaciones, entidades, federaciones. Y en ese sentido, yo quiero romper una lanza por la utilidad y por el sentido de una herramienta que Europark pues puso a disposición hace ya muchos años de las áreas protegidas, que es la Carta Europea de Turismo Sostenible, ¿no? Que sin duda, en mi experiencia de 30 años de gestión de espacios, pues ha permitido una mejora de la relación con la población local y con los visitantes, que ha contribuido a generar alianzas con los empresarios y que ha contribuido sin lugar a dudas a apoyar los sistemas socioeconómicos de áreas necesitadas de progreso y que ha podido conducir también estas actividades de una manera ordenada, segura para la consecución de los objetivos de conservación. En ese sentido, las alianzas a través de la Carta de Turismo Sostenible con empresarios del sector turístico, con el sector deportivo, federaciones, por ejemplo, de montaña, y utilizando además del Consejo de Participación o patronatos, juntas rectoras, llamémosles como queramos, los órganos de participación y de implicación de la sociedad en la gestión, pues realmente han sido absolutamente importantes para, a través de esas alianzas, mejorar la gestión de áreas protegidas. Algunos ejemplos interesantes que he podido vivir de primera mano en Sierra Nevada, pues tienen que ver, pues, por ejemplo, con la carretera de altas cumbres, objeto de diversas regulaciones en estas últimas décadas, pero que en definitiva y en esencia, con una visión ya un poquito más serena, a mayor distancia, con mayor perspectiva, pues realmente supuso el pasar del dudoso honor que se tenía de tener la carretera más alta de Europa, que atravesaba a más de 3.200 metros de altura, junto al Pico Veleta, en pleno corazón de Sierra Nevada, realmente al honor real de tener un parque nacional en las montañas penibéticas, el más extenso de España, el más extenso terrestre de nuestro país, ¿no? Realmente es difícil borrar en este terreno de alta montaña esa huella que tanto supuso de degradación de estos espacios de alta montaña durante muchos años, pero la dinámica de la propia naturaleza, con las contribuciones humildes de los gestores, ha permitido que hoy día realmente podamos ver esta zona de la alta montaña de una manera distinta. Igual que este entorno del Circo Alto de Río Seco, con un refugio a más de 3.000 metros de altura, muy próximo a la laguna de Río Seco, con problemas ambientales importantes y con una dinámica alterada de uso público, con un montañismo horizontal para llegar a esa cota,
ha cambiado mucho gracias al compromiso, a las alianzas forjadas con los deportistas, no exentas de controversia, para que el Circo de Río Seco hoy luzca de esta manera, absolutamente liberado de esa infraestructura, y con un refugio trasladado cientos de metros más abajo, facilitando en lugar de un montañismo horizontal, un montañismo y una actividad deportiva y recreativa distinta, entrando por el fondo de los valles y dándole dimensión a las cimas, agrandando las cimas, ¿no? Realmente yo creo que estas son las pequeñas cosas de las que podemos sentirnos orgullosos, porque parafraseando a Pessoa y con un sentido distinto al que expresaba en alguna de sus reflexiones, pero que es muy ilustrativo, realmente lo que vemos no es lo que vemos, sino lo que somos, ¿no? Y yo creo que somos bastante mejores con un circo de Río Seco como el que se ve en esta imagen que no como la que veíamos al principio, ¿no? Bueno, el profesor Martínez de Pisón lo dijo de una manera absolutamente formidable, pues allá por el año 99, ha corrido ya una serie de años, cuando se desmontó afortunadamente esa estación de esquí que estaba en la falda de Peñalara, próximo a la laguna, ¿no? Y que vino a decir bueno, que el corazón de los hombres realmente necesita de espacios absolutamente grandiosos, y que restañar este tipo de heridas no solamente contribuyen a rehacer un espacio que merece la pena, otro que debe tener otro fin, sino que realmente amparar un escenario de libertad distinto, ¿no? O de otra manera, pues venía a decir que somos habitantes de paisajes que duran menos que nosotros, una gran tragedia, ¿no? Y que no le es fácil comprender que haya gente que le guste ir a las montañas tras adaptarlas a su confort, ¿no? Interponiendo pantallas que le eviten ese contacto directo con la naturaleza. Es como renegar de haber nacido en la tierra, ¿no? En fin, nos queda mucho trabajo por delante para realmente mejorar la comprensión y para implicar a la sociedad en esta línea, porque bueno, son casos muy complejos, hay que ir realmente caso a caso. Cada área protegida tiene circunstancias muy particulares, no nos valen recetas generales, hay que generar conocimiento, complicidades diferentes en cada una de ellas, pero sí hay algo que yo creo que es absolutamente común y extrapolable para todas, ¿no? Y es el concepto de la barrera del esfuerzo. Creo que en este contexto de espacios, pequeños espacios muy demandados, pues el renunciar a comodidades, el moderar nuestra ansia de infraestructuras que llegan hasta altas cotas, y en definitiva, el jugar con la barrera del esfuerzo es lo más lógico, incluso lo más justo, ¿no? Aun siendo conscientes de que en algunos casos nos referimos a determinados lugares muy particulares, con una información que se genera en redes, en círculos, que hace que muchos visitantes con diferentes perfiles quieran llegar a estos lugares, a estas zonas. Aun siendo relativamente pequeño, bueno, el valle de Yosemite, donde se encuentra el Half el primer ejemplo que os puse, no deja de ser una pequeñísima porción de un territorio absolutamente grandioso cuando lo ves en el mapa, ¿no? En Europa, en España, estas circunstancias son distintas, ¿no? Pero en todos los casos creo, honestamente, que la barrera del esfuerzo es absolutamente imprescindible
para abordar la gestión en este contexto de altísima demanda de información que atrae a tantas personas tan diferentes, ¿no? Y en ese sentido, no solamente hay que abogar por la responsabilidad de las administraciones, sino hay que hacer una llamada realmente individual a todos y cada uno de nosotros, ¿no? Porque es imprescindible un ejercicio de generosidad, de civismo, de moderación, para adaptarnos a la montaña y no adaptar la montaña a nosotros, como se traducía del escrito de Martínez de Pisón que os comentaba antes. Bueno, y voy ya terminando con el último punto que quería compartir con vosotros en este reto de generar alianzas para mejorar la gestión de las protegidas, ¿no? Hablamos de la responsabilidad que tenemos con modelos económicos que realmente sean duraderos, equilibrados, a futuro, en donde los espacios protegidos no hablamos de espacios de categoría 2, en este caso hablamos fundamentalmente de espacios de categoría 5 para entendernos, en UCN, para entendernos pues, la mayoría de nuestros parques naturales, ¿no? En donde el equilibrio entre agua, agricultura, ganadería, biodiversidad, turismo, paisaje, es un equilibrio absolutamente frágil y en donde la gestión es muy compleja, ¿no? Hablamos de paisajes ecoculturales, en donde el hombre durante cientos, miles de años ha modelado la naturaleza, donde tenemos un mosaico como esta vertiente sur de Sierra Nevada, la maravillosa Alpujarra, ¿no? Un mosaico de paratas, balates, pueblos escalonados, rodales forestales, pequeños pastizales, zonas agrícolas, un mundo que hoy día se debate entre modelos contrapuestos extensibles a otros muchos parques naturales del entorno y de otros lugares del planeta, ¿no? Otras áreas protegidas de esta categoría 5 a la que me refiero, ¿no? Modelos contrapuestos con dos extremos absolutamente insatisfactorios, o el abandono o la intensificación de actividades siguiendo patrones urbanos, ¿no? La pregunta que nos hacemos es cómo mantener este mosaico bien conservado y lleno de vida y de dinamismo, ¿no? Bueno, seguramente la respuesta la podéis intuir, ¿no? El generar realmente alianzas para poder tener valor añadido de las actividades que se desarrollan, de las actividades productivas, fundamentalmente agricultura, ganadería, turismo. Y ese generar alianzas, quiero remarcaros que realmente lo más trascendente en mi opinión es que puedan llegar a integrar sectores de actividad, que den la mano a actores turísticos, ganaderos, agricultores, buscando productos y ofertas cercanas, diferenciadas, de calidad. Y en ese sentido, vuelvo a poner énfasis en la utilidad que, bueno, durante años de gestión pues, supuso la Carta Europea de Turismo Sostenible, en el caso particular que más conozco, que es el de Sierra Nevada, ¿no? Agricultores que a través de cooperativas podían hacer llegar productos a restaurantes, hoteles de la zona, productos de cercanía, productos de calidad, productos típicos vinculados a la zona. Ha sido una experiencia absolutamente formidable, destellos que necesitarían de mucho más impulso,
de nuevas, de nuevas estrategias y que sin lugar a duda creo que alumbran el camino, ¿no? El camino para realmente buscar ese equilibrio de biodiversidad, de paisaje, de actividades agrícolas, que en algunos lugares está amenazado por esa dinámica de intensificación, de agricultura que sigue los patrones intensivos de zonas cercanas, ¿no? Y que de alguna manera se trabajaron muy duramente en el espacio natural y que, bueno, llegó finalmente, tras esta ardua tarea, acuerdos unánimes en el órgano de participación a forjar realmente alianzas para plantearnos conjuntamente con agricultores, con empresas del sector turístico, con científicos, deportistas, nuevas actuaciones que realmente en materia de agua, agricultura, biodiversidad y paisaje permitieran tener unas laderas bien conservadas y con una actividad importante para las poblaciones del entorno que permitiera realmente una perspectiva de futuro, de progreso. La ordenación agroideológica, la multifuncionalidad de las acequias a las que me he referido antes, la concepción del paisaje no solamente como recurso, sino también como patrimonio, fueron absolutamente importantes en esta dinámica de trabajo, ¿no? Porque realmente si llegamos a ese equilibrio, este espacio natural, cualquier área protegida, se muestra inmensamente generosa, ¿no? Y es capaz de dar satisfacción al agricultor, al científico, al montañero, al ganadero, al naturalista, al deportista, al turista, al habitante, al visitante. En fin, como decía el padre de la ética de la tierra, Aldo Leopold, en fin, os aconsejo vivamente leer su libro del condado del Almanaque Arenoso, aquí en España, bueno, dentro de un título que era precisamente La ética de la tierra. Bueno, como decía Aldo Leopold, este ingeniero norteamericano, ecólogo y padre de mucho de la dinámica de gestión de los parques nacionales de Norteamérica. La conservación es realmente un estado de armonía entre los hombres y la tierra y a eso debemos aspirar. Y bueno, con esta imagen del último parque nacional declarado en nuestro país, un territorio absolutamente cercano para mí, porque yo nací a sus faldas, la Sierra de las Nieves, pues con esta imagen termino y bueno, quedo a vuestra disposición para que podamos comentar alguna de las cosas que os he comentado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. De Sierra Nevada, Sierra de las Nieves, hemos visto mucha nieve, cada vez veremos menos nieve con el cambio climático y ya hay ganas de plantear cuestiones, algunas concretas que se han puesto en el chat. No ha aparecido el tema marino, lógicamente, porque tu experiencia está en las montañas, pero quizá alguna pregunta, porque muchos de los retos pues serán comunes. Y ya nos has desvelado algunas cosas que irán viendo los participantes en el máster de este año en detalle, como la Carta Europea de Turismo Sostenible, como una herramienta de concertación social fantástica, que muchas gracias por comentarla desde tu experiencia en Sierra Nevada. Has hablado del Observatorio de Cambio Global, que en octubre de este año, cuando lleguemos a ese mes, os acordaréis otra vez, seguro, porque tendremos a Regino Zamora, que fue la parte de la investigación con la que montaste este observatorio, esta iniciativa tan interesante y que sigue dando frutos muy relevantes.
Y has tocado muchas cosas que se irán desgranando a lo largo del máster desde tu experiencia concreta. Así que tiene muchísimo, muchísimo valor y apreciamos mucho todo lo que has planteado. Santos, tú marcas, no sé cuánto tiempo vamos a tener para las cuestiones, pero un ratito, sí, de preguntas y de discusión tenemos. Sí, hombre, el que sea necesario, ya que estamos, Ah, vamos a bueno, aprovechar. hasta las... Vale. Ya hemos empezado un poco tarde, así que ha sido un poco culpa nuestra. Bueno. Luego Javier se ha extendido un poquito más de lo que le habíamos pedido, cosa que siempre ocurre, por eso siempre pedimos menos de lo que realmente queremos, o sea que eso también estaba previsto. Y hombre, ya que estamos, pues había algunas preguntas en el chat y las que surjan ahora, pues 15, 20, 30 minutos podemos alargar la sesión para dar cabida a este debate, a este coloquio, a esta conversación. Había alguna, la primera pregunta era una cosa técnica muy concreta que creo que la he respondido en el chat, que preguntaba Delia y Laia sobre la PAOT, que era cuando has puesto la primera diapo de Yosemite, del Half Dome. Es esto, ¿no? People at one time, eso es lo que significa eso, ¿no? Sí, El personas al PAOT, mismo tiempo en los cables. en los cables. Estamos hablando de algo más de 100 metros de desnivel, con una pendiente que va increciendo hasta que llega a la cumbre del Half Dome. Entonces estudiaron metro a metro para ver realmente, bueno, todo ese tramo, para ver cuántas personas al mismo tiempo en ese tramo concreto del final del itinerario del recorrido del Half Dome daban confianza en el sentido de la seguridad a las personas que iban por la zona, y también qué sensación de masificación, de agobio, a partir de qué número realmente de personas. Tened en cuenta que, bueno, lo habéis visto, es como una especie de doble cable con un pasillo entre medio, por donde se cruzan a veces los que vienen de la cumbre y los que suben a la cumbre. Entonces, ese efectivamente era personas al mismo tiempo en el tramo. Si queréis abrís el micro, aunque haya un par de cosas en el chat, Santos. Sí, creo que había un par de... Es que como el chat ha sido... Ah, ha vale. habido luego saludos y despedidas y cosas, ya me he perdido, pero creo recordar que había alguna pregunta más formulada en el chat pendiente y luego si queréis pues ya pasamos a las que formuléis de palabra. Yo la verdad que con el chat ahora mismo no me acuerdo, pero alguien que haya escrito en el chat y que Sí, tuviera su pregunta pendiente que intervenga ahora si quiere. vale. Si hay una de Teo y un comentario Teo, sí, de la... de Teo había una, es verdad. Sí. Es Teo, tú mismo, venga, Teo. Una muy fácil que ha hecho. Es muy fácil. Súper. Sí, sí, para darle un poco más de contexto a mi pregunta, para Javier es porque particularmente a mí me embarga la gestión del día a día con áreas protegidas, tratando de buscar soluciones concretas con los guardaparques, con la guardaparque, para solucionar temas de los que ha hablado Javier, como la gestión de visitantes, entre otros tantos. Entonces, me pasa que cuando hablamos de cambio global, de cambio climático, siento que son grandes temas de las grandes políticas y estrategias globales, pero no están teniendo realmente una acción concreta muchas veces en las áreas protegidas. Entonces, ahí quisiera saber la opinión de Javier para ver cómo podemos aterrizar estos temas, cómo llegar a lo concreto, porque si no nos quedamos hablando de cambio global, de cambio climático, las terribles cosas que pasan en el mundo y qué hacemos en nuestro día a día, porque hay que levantarnos mañana, aunque sea sábado, a seguir trabajando en áreas protegidas y cómo no perder el espíritu. Bueno, vamos a ver, lo fundamental realmente cuando tienes la responsabilidad de trabajar pues, en un área protegida, como todos vosotros aspiráis, como bueno, muchos de los que van a ser vuestros profesores en el máster han tenido ocasión, la cuestión es tener criterio, efectivamente.
Yo suelo siempre o muchas veces hacer mención a dos elementos esenciales, ¿no? Compromiso, que evidentemente se supone y está en las miradas de muchos de vosotros, y criterio, ¿no? Tener criterio en un mundo tan cambiante, tan complejo como el que nos enfrentamos, solamente se puede conseguir a base de conocimiento y de generar con las dinámicas de trabajo aprendizaje sobre la marcha, ¿no? De la mano de los científicos. Entonces, pues claro que sí, hay que ir a... Si te he entendido bien en la pregunta, Teo, ¿me escuchas? No. Bueno, si te he entendido bien la pregunta, ¿cómo descender al detalle de los problemas, de las soluciones? ¿A eso te refieres? Claro, claro, o sea, en el fondo, ¿qué es lo concreto lo que podemos hacer cuando hablamos de este tema del cambio global y los tremendos Hmm. Pues mira, impactos que estamos teniendo como raza sobre el ambiente? Pues mira, te voy a contestar con un ejemplo. El tema este tan increíble de las acequias en Sierra Nevada, las acequias terreras, eh, con necesidades crecientes para riego, incluso para el abastecimiento de muchos pueblos, vinculados al funcionamiento tradicional de esas acequias, que son multifuncionales. Por ese juego que he comentado, no sé si en fin, para alguien que no está habituado me podéis comprender bien, ¿no? Pero ese juego de resumes, de infiltraciones, en definitiva, de pérdidas de agua, que en algunos valles pues, hicieron que se entubaran, con lo cual se perdía toda esa funcionalidad vinculada al paisaje, a la biodiversidad, para tratar de conducir hasta el extremo las cantidades de agua necesarias, ¿no? El comprender el funcionamiento de las acequias, el relacionar esas derivaciones también con los ríos, para que los ríos no sufrieran en exceso y siguieran manteniendo su función, y el optimizar esa lentitud al ciclo hidrológico, pues fue objeto de un trabajo ingente con las comunidades de regantes, con los agricultores, con el Instituto Geológico y Minero, con otros científicos, para diseñar una estrategia de uso que nos permitiera realmente optimizar en el momento oportuno y con las cantidades necesarias ese manejo de las acequias, con consecuencias directas para abastecimiento de agua de algunos pueblos, regadío de algunas zonas agrícolas y para mantener las condiciones óptimas para la biodiversidad. Hablamos de formaciones vegetales, hablamos de anfibios, hablamos de aves, y para, en definitiva, mantener los servicios y el paisaje de esa vertiente sur de Sierra Nevada. Eso fue llegar al detalle en base a ese trabajo, a ese generar alianzas con los científicos, con los agricultores, con los ayuntamientos, para optimizar y mejorar la gestión de un recurso trascendental como es el agua, absolutamente crítico a presente y a futuro, por supuesto en el Mediterráneo, pero también en otras muchísimas zonas protegidas de la Tierra. Hay una mano de Laia, pero también había una pregunta en el chat que si quieres, Marta, la vemos primero de Daniel, que otra facilita, otra concretita, Javier, ¿no? Porque te preguntaba cómo pasar de las grandes ideas a la práctica, y Daniel pregunta que cuáles son las capacidades que les hacen falta a los gestores, que también es como muy concretito. Tenemos un módulo entero del máster que se llama Capacidades para la Gestión, de no sé cuántas horas, que será en noviembre, así que, Javier, te toca adelantar alguna idea de cuáles crees tú que son las capacidades
clave para los gestores de áreas protegidas? Respondiendo a Daniel. ¿Las capacidades a qué te refieres? Sí, capacidades y habilidades personales de los profesionales. Vale. ¿No? O sea, Personales, profesionales. Bueno, sí. yo creo que de alguna manera se han puesto de manifiesto en las charlas, ¿no? Bueno, después de más de 30 años de gestión, por una parte, creo que si de algo tiene que servir las áreas protegidas en un ejercicio de síntesis, es para integrar y dar ejemplo. Integrar, forjar alianzas, y esa capacidad de dialogar y de poder implicar a terceros es absolutamente fundamental. En ese sentido, no solamente hablamos de esa conexión gestores científicos, sino que hablamos de ser capaz de integrar a otras administraciones que tienen mucho que ver, porque, bueno, hablamos de áreas protegidas, pero sobre el territorio de las áreas protegidas no incide solamente la administración ambiental. Es absolutamente clave el papel que pueda desarrollar la administración turística, la administración con competencia en materia de agua, la administración con competencia en materia de agricultura. Integrar a esas administraciones en la dinámica de trabajo en los objetivos del área protegida es algo esencial, y eso en gran parte es responsabilidad de los equipos de gestión, ¿no? Así que yo creo que esas son cuestiones absolutamente esenciales para un gestor. Y luego la ambición realmente, el huir de rutinas, que bueno, puede ser una tentación cuando en fin, en nuestro quehacer estamos agobiados por mil historias, ¿no? Huir de rutinas, ser realmente ambiciosos y pensar que siempre podemos buscar algo más, podemos dar algo más para encontrar soluciones, es esencial. Y luego, bueno, hay que tener criterio. En la vida de alguien que toma decisiones, eso es fundamental, y eso solamente se consigue pues con trabajo, con capacidad de aprendizaje, con voluntad de escuchar y con mucha dedicación para aprender continuamente de los científicos, de los técnicos, de las personas con más experiencia que nos rodean. Así que estas son algunas de las cuestiones que creo que son trascendentes. Aporta Fernando Ramos, que es uno de los profes del máster, que se tiene que ir, también dice, y con método, ¿no? Pero tú has hablado de criterio. Esto siempre parece tan obvio y a la vez, a la vez es tan complicado, ¿no? Por lo menos ser claros en los criterios, que si luego hay que cambiarlos, sepas qué es lo que has cambiado, pero no improvisar, efectivamente, tener esa capacidad. ¿Veis? Estas capacidades que son más bien, que son humanas, sociales, ¿no? Da igual que hayamos cursado, qué conocimientos técnicos o científicos tengamos, son capacidades transversales, ¿no? Para cualquier persona. Tiene muchísima razón, Fernando. Es decir, Ujú. lo apuntaba también en algún pasaje de la charla. Estamos con un nivel de incertidumbre en la gestión que hace que algo que es siempre esencial, que es tener ese método de trabajo, sea ahora mismo absolutamente crítico, ¿no? Tenemos que ir aprendiendo de los ensayos y desgraciadamente en muchas ocasiones, por no tener ese método, vamos cometiendo los mismos errores
no solamente dentro de un área determinada, sino estamos hablando de redes, ¿no? De redes de áreas protegidas, de redes de universidades, de redes de organismos internacionales. Entonces, el tener ese método, el trasladar ese método documentalmente, pues nos va a permitir avanzar, no repetir errores y aprender de los aciertos nuestros y de terceros, ¿no? Cuando hablamos de inspirar soluciones, hablamos también en cierto sentido de esta manera, ¿no? O sea, de ir aprendiendo conforme vamos avanzando en el camino. Con método, claro. Hay dos preguntas más en el chat, pero había levantado la mano Laia, así que Laia, puedes abrir el micro y formularla de palabra y luego volvemos al chat. Javier, me encantó lo que comentaste justo ahora. No sé si se me oye bien, es que por un momento me ha bajado a internet. Sí, te oímos, no te vemos, pero te oímos. Vale. Bien, me encantó lo que dijiste, Javier, ahora recién. Y preguntarte si estuviste implicado en cuando se cerró la carretera y cuando se cerró la pista de esquí. Y en caso de que estuvieras implicado, a grandes rasgos, ya sé que es muy complicado y fue seguro un proceso muy complejo, pero ¿cuáles piensas que fueron los hitos más relevantes en ese proceso para conseguirlo? Gracias. Pues sí, estuve implicado. No sé cómo llegar a sobrevivir realmente en muchas ocasiones, pero bueno, fue un logro realmente colectivo, ¿no? Ha habido muchos hitos en donde la controversia ha sido máxima y la disparidad de opiniones, pero al final se consiguieron avances muy importantes, realidades, como puede ser que, bueno, que esa carretera más alta de Europa ya no exista entre el collado de la Carihuela del Veleta y la falda sur del Mulhacén, a pesar incluso de algunos intentos recientes de volverla a abrir, ¿no? Pero fue muy simbólico ver cómo frente a las incluso manifestaciones, encadenamientos incluso que llegó a haber de algunos ayuntamientos, de empresas, con el paso del tiempo han podido coincidir en que realmente ese cierre de la carretera no solo salvaguardó unos espacios absolutamente excepcionales de alta montaña desde el punto de vista del paisaje, de la biodiversidad, sino que además incidió muy positivamente en la economía de muchos municipios, porque frente a la visita ultra rápida en vehículo alquilado en la costa, de personas que casi ni paraban en los municipios, se pasó a una visita mucho más pausada, entrando por el fondo de los valles, por los pueblos, pernoctando y desarrollando actividades que, por otra parte, desde el punto de vista de la experiencia personal en la alta montaña, sin estar rodeado de vehículos, de otro tipo de infraestructura, otros refugios eran mucho más satisfactorias y le abrió el camino además a actividades turísticas también para muchas empresas vinculadas al territorio, ¿no? El tema de la estación de esquí, bueno, si te refieres al cierre de la pista del Águila, bueno, ahí a pesar de todos los pesares, al final la fortaleza residió en darle carta de naturaleza al plan de ordenación de recursos naturales, al plan rector de uso y gestión del Parque Natural, del Parque Nacional en lo que atañe a esa interfaz entre estación de esquí y zonas naturales de alta montaña. El lograr un documento normativo que nos permitiera realmente parar los pies a la estación de esquí en el entorno del Parque Nacional fue absolutamente crítico. Y luego, bueno,
También el jugar realmente con el apoyo científico, analizando concienzuda y objetivamente realmente el escenario de cambio climático y las consecuencias que tendría sobre muchas de esas zonas sobre las que aspiraban, todavía siguen aspirando algunos sectores de la sociedad para desarrollar el esquí, ¿no? En ese sentido recuerdo vivamente un proyecto, no en el entorno de la estación de esquí de los valles altos del Monachil y del Dilar, la estación de Sol y Nieve, sino en el entorno del puerto de la Ragua, Mapajacota, en la zona más oriental de Sierra Nevada, la principal carretera que atraviesa Sierra Nevada, desde el Marquesado hacia la Alpujarra, a través del puerto de la Ragua, un proyecto de universiada donde contemplaba la construcción o el desarrollo de una estación de esquí de fondo basada en la inhibición. Y recuerdo vivamente cómo se trabajó de forma muy rigurosa con los científicos y un manifiesto que se llamaba La Ragua en Verde, que de alguna manera venía a decir que a futuro la nieve podía ser complemento, pero nunca podría ser fundamento en este territorio, ¿no? Pues, eso fueron, lo he reseñado de manera muy simple, pero fueron elementos que realmente recondujeron esas actividades que hubieran sido absolutamente nefastas y desafortunadas en el entorno del Parque Nacional. Bueno, tenemos unas cuantas preguntas acumuladas en el chat, entonces vamos a cerrarlo ya porque no... Obviamente los temas que ha planteado Javier dan para todo el máster y de hecho ha sido una conferencia excelente en ese sentido, muy bien planteada para hacer una especie de mapa de cuestiones y de visiones también para abordar lo que nos queda un año para explorar. Así que no hace falta resolverlo todo el primer día. Entonces teníamos 5 cuestiones acumuladas en el chat, vamos a cerrarlo ya para que no se nos vaya un poco de las manos. Y de hecho, una de las cuestiones de Raúl, yo creo que la podemos dar por contestada porque Raúl te preguntaba cuál es el momento más complicado que te ha tocado afrontar como gestor, y esto que nos acabas de contar, pues creo que puede resumir, no sé si el más complicado, pero uno suficientemente complicado como para dar satisfacción a la pregunta de Raúl. Y aparte de esa quedan otras 4 más y como digo, las vamos planteando y ya con eso cerramos. Me parece que la más antigua, digamos, la que fue planteada hace más tiempo es la de Flavia desde Cuba, en el que te preguntaba Javier, desde tu experiencia personal, cómo se logra involucrar en los proyectos de las áreas protegidas a aquellas comunidades que no están en principio directamente relacionadas con los objetivos de conservación, como pueden ser, por ejemplo, los agricultores. Pregunta cómo se logra involucrar a este tipo de comunidades, desde tu experiencia. Pues desde luego abandonando la silla y el despacho, yéndote a recorrer el territorio con ellos, hablando sobre sus parcelas agrícolas y organizando encuentros en donde se analice con objetividad realmente cuáles son los problemas, cómo gestionar los recursos y utilizando todas las herramientas además para lo que está en tu mano para desarrollar de una manera racional su labor, pues conseguir ayudarles, ¿no? Entonces, bueno, en el caso particular de Sierra Nevada, recuerdo muchísimos encuentros, hablando por supuesto del agua, acompañados de científicos. He hablado del triálogo como paso más, además del diálogo, el incorporar en esas conversaciones con los agricultores, con temas muy difíciles, muy complejos, el incorporar a los científicos y el tener la posibilidad de
tener científicos cercanos que, bueno, más allá del Citation Index, querían desarrollar labores que se tradujeran en aspectos reales sobre la gestión de un territorio singular. Pues ha sido algo esencial. Poder involucrarlos ha sido algo fantástico. Y porque de alguna manera, ante necesidades apremiantes y ante las circunstancias del cortoplacismo, hacía falta poner una visión con fundamentos técnicos, científicos y a más largo plazo, que no siempre es fácil trasladar a los agricultores, ¿no? Y luego, por otra parte, el utilizar los recursos, los distintos tipos de ayuda, jugando no solamente con lo que el área protegida podía poner en el área de influencia socioeconómica, sino jugando con los recursos de otras administraciones a las que también involucramos, agricultura, por ejemplo, o innovación, para financiar determinados tipos de prácticas, también ha sido esencial. Sí. Muy bien, gracias. Tenemos otra pregunta de Kevin, que yo creo que es bastante complementaria o está relacionada con justo lo que acabáis de comentar, así que a lo mejor la podemos dar por vista, salvo algún matiz que quieras añadir, porque Kevin te pregunta por la importancia que tú otorgarías, habla de un porcentaje, pero en fin, el valor, qué tan importante es para la gestión de los espacios naturales el componente social y específicamente el de las comunidades locales. De hecho, él nos pregunta por comunidades nativas, que en países de América Latina puede referirse a comunidades indígenas, y aquí pues simplemente población local, ¿no? ¿Qué importancia atribuyes a ese componente social en la gestión? Bueno, sería, bueno, no sé, seguramente un poco frívolo va a asignarle un porcentaje cuando realmente, en fin, es algo absolutamente esencial. Es verdad que las circunstancias de las poblaciones nativas en muchas áreas protegidas de otros continentes es absolutamente vital. Bueno, son los que viven sobre el terreno. Aquí la visión es un poco distinta, ¿no? Pero creo que es imposible gestionar un área protegida sin estar realmente en procesos de concertación con los locales que trabajan, que viven y que, bueno, tienen su sustento o dentro incluso o en el entorno inmediato de la área protegida. Hombre, en ese sentido, el discurso de los servicios de los ecosistemas ayuda no solamente a poner en valor su trabajo, su quehacer, sino que puede suponer realmente un acicate para que desde la distancia, desde el mundo urbano, desde el mundo político distante, realmente se les pueda tener mucho más en cuenta. Gracias. Bueno, pues después de estas preguntas tan amplias y tan profundas a la vez, ya me estaba preocupando, digo, vamos a resolver el máster entero con Javier en esta hora y media. Para acabar tenemos dos que son concretas, son específicas, dudas o cuestiones muy concretas de Raúl y de Miguel. Raúl pregunta, se establecen regulaciones para la visita, para el uso público, pero hay personas que las incumplen. Sí. Nos pregunta qué se puede hacer ante el incumplimiento de esas personas, que no son todos afortunadamente, y digamos una cuestión en términos de conflicto. Y Miguel, en otro orden, pero también en clave de cierto conflicto, de cierta contradicción, pregunta por qué se puede hacer o cuáles son los pros y los contras de las repoblaciones de pinos. Es un tema que en España pues es potente, en espacios que tú conoces seguramente también, en aquellos lugares donde en teoría, según los estudios
geobotánicos no coincide con su área natural. Así que estas dos pequeñas patatas calientes, ¿qué hacer en ambos casos? Pues bueno, respecto a lo primero, pues sí, efectivamente hay personas que incumplen y es verdad que no podemos pensar solamente en el elemento, digamos, de vigilancia y custodia de los guardas, agentes, porque no puede haber un guarda y un agente detrás de cada persona. Hay que trabajar con la educación, sin lugar a dudas, desde los colegios hasta las asociaciones, clubes, federaciones, porque como decíamos en alguna de las diapositivas, ha puesto de manifiesto, en fin, podemos tener estudios absolutamente concienzudos, de capacidad de acogida, en fin, de poner número, tener una evaluación rigurosísima, pero no cabe duda que 1000 personas absolutamente nefastas en su comportamiento, pues son capaces de generar mucho daño, y 1000 personas concienciadas, respetuosas, pues tienen un efecto completamente distinto. Entonces, bueno, hay que trabajar evidentemente, no queda más remedio, el elemento de vigilancia y de control, pero el futuro pasa por la educación. Y bueno, en cualquier caso, la idea que he lanzado de la barrera del esfuerzo, yo creo que puede ser absolutamente esencial, porque en este mundo de información tan inmediata, que genera tantos atractivos y que genera que personas con perfiles tan dispares, desde los realmente implicados, defensores, respetuosos con la naturaleza, a otras personas que simple y llanamente van a hacerse una foto para colgarla en determinado lugar que está de moda, pues hay un abanico amplísimo y en ese sentido creo que más allá de regulaciones, de sorteos, la barrera del esfuerzo es justa y necesaria. Conforme más esfuerzo necesitas para llegar a determinados lugares, más nivel de concienciación, de conocimiento tienes para que se traduzca en un comportamiento realmente responsable. Bueno, esto es un tema que seguro que daría para muchos debates, pero bueno, creo que en fin, es algo, yo creo que importante a futuro, hablando de áreas de altísima demanda, ¿no? En donde creo que no se puede facilitar con infraestructuras a altas cotas o en el corazón de las áreas protegidas, porque lleguen hasta el corazón de las áreas protegidas, el acceso indiscriminado, para luego empezar además a poner cupos, capacidades, regulaciones. Creo que tiene mucho más sentido el retirarnos y el practicar desde el punto de vista de las administraciones y el llegar con la educación hasta la implicación individual, practicar con ese ejercicio de civismo, de moderación, de renuncia, que creo que es imprescindible en algunas zonas. Y luego la segunda que me comentabas era... La gestión de áreas que han sido repobladas con pinares. Sí, los pinares. En territorios que en principio, supuestamente, desde un punto de vista geobotánico, pues no corresponden con esas formaciones. Es un tema bueno, que ha tenido un larguísimo recorrido en nuestro país. Yo, bueno, casi efectivamente ha habido en una visión desapasionada, con perspectiva y demás, pues podríamos decir que ha habido muchos errores, también ha habido muchos aciertos, efectivamente, cuando se ha tratado de recuperar áreas críticas. Pero en el caso particular de los pinares de repoblación, pues se me viene a la cabeza algo que un botánico e ingeniero citó
que tuvo mucho que ver con cuando en los años 30 se empezó a hablar de recuperar terrenos degradados y vino a decir que un bosque es mucho más que un ejército de árboles y que no podíamos tratar de enmendar la naturaleza con criterios ajenos a la propia naturaleza. Bueno, la realidad es que lo he citado como ejemplo de proyectos experimentales que necesitamos realmente vivamente aplicar los mejores conocimientos científicos en los nuevos proyectos de restauración, y hay dinámicas completamente distintas y conocimientos mucho más detallados que nos permiten abordar proyectos diferentes, evidentemente para restauración, pero lo que sí es cierto que en las miles de hectáreas que, por ejemplo, pues, en Andalucía, en España, tenemos de pinar de repoblación, hay que abordar con mucha rigurosidad y sin dilación proyectos de naturalización, de diversificación que jueguen con la heterogeneidad espacial, con la diversidad funcional, para que realmente podamos no solamente ayudar en la evolución a esas masas a que sean capaces de albergar una mejor biodiversidad, hablando de plantas, por supuesto de fauna, sino que sean mucho más resistentes y estables frente a una dinámica vinculada al cambio global, vinculada a periodos cada vez más prolongados de sequía, vinculados a nuevas enfermedades o plagas, y que realmente necesitan de esa heterogeneidad, de esa diversidad para realmente ser más estables y ser más beneficiosas para la sociedad. Muy bien, Javier, pues muchas gracias por compartir tu experiencia, tu sabiduría y tu criterio, que es una palabra que ha salido Sí. en esta charla inicial. Ha sido excelente, como decía, sería excelente en cualquier circunstancia, pero como charla introductoria o inaugural o de presentación del máster, tal como nosotros lo concebimos, al menos ha sido realmente como de encargo. Hemos tenido en otras ocasiones conferencias más monográficas sobre temas especializados o específicos súper interesantes, pero en este caso lo que nos has brindado es una visión más panorámica, tocando varias cuestiones, todas las cuales, como te digo, casi de encargo, porque están muy relacionadas con el enfoque que nosotros, con mayor o menor acierto, tratamos de dar a este máster. Y esta idea de forjar alianzas, de construir alianzas, está un poco en la columna vertebral de nuestro propio planteamiento. Así que desde ese punto de vista ha sido excelente y bueno, y también se ha visto en el coloquio que rápidamente ha suscitado interés desde muchos puntos de vista. Todo ello lo hacemos en conjunto con mucha gente. Hoy nos han acompañado algunos profesores y coordinadores. Veo por ahí a Arturo López Ornat, que en fin son los responsables últimos de que luego el máster fluya y exista y todos esos contenidos se impartan de un modo secuencial y ordenado. Así que muchísimas gracias a todos, también a los compañeros de otros años del máster que nos han acompañado desde varios países de Europa y de América Latina, y lo vamos a dejar aquí. Los que continuáis, los que habéis empezado y continuáis en este máster 2023, pues nos volveremos a ver el lunes, y a los demás muchísimas gracias por la visita, por la compañía, por el encuentro, y muchas gracias a Javier por esta charla tan estupenda que hemos tenido la suerte de poder disfrutar esta tarde. Gracias, Javier, gracias a todos, hasta pronto. Chao. A vosotros, hasta pronto, que vaya muy bien, suerte. Muchas gracias. Gracias.